Hola a todos, nos encontramos en el centro de entrenamiento y en este lugar vamos a entrevistar a dos importantes docentes, el profesor Raúl Graham y el profesor Gregorio Falconi. Ellos nos van a hablar acerca de su trayectoria como periodistas y además nos van a dar datos acerca de una iniciativa muy prometedora, TV Bausat. Acompáñenme. Buenos días, profesora Marta. El día de hoy vamos a entrevistar al profesor Raúl Graham. Vamos a hacer una rueda de preguntas, comenzando por mi compañero Luis. Bueno, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta que le tengo es, ¿cómo llegó a ser profesor de la Universidad Jaime Matute y Meza y qué es lo que le sigue motivando para seguir ejerciendo la docencia? Bueno, yo empecé en el periodismo allá por el principio de este siglo y tuve una experiencia bastante significativa con el diario de la Asociación Nacional de Periodistas, que es mi gremio, Crónica Viva, y actualmente ya yo lo edito, y tuve la suerte de contar con el apoyo en la edición del profesor Jorge Ramos de la Flor, quien no solamente me dio una oportunidad en el diario, sino también me dio una oportunidad para integrar después la plana docente de la Bausat y Meza después de la universidad, en los años. Y bueno, esta situación se ha mantenido a través del tiempo hasta ahora, ¿no? Y he encontrado un sentido y una satisfacción personal muy significativa como docente, ¿no? Y segundo, lo que me mantiene es que fundamentalmente considero que la educación es un conocimiento o una de las razones, junto con el periodismo, más poderosas, una de las razones, hay otras, más poderosas para entender cómo opera la sociedad, ¿no? Creo que como periodista uno trabaja su campo de acción en la sociedad y entender cómo ésta opera, ¿no? Es fundamental. Y el periodismo y la educación son claves para entender este proceso de cómo opera la sociedad. Hay otros, por supuesto, ¿no? Otras materias, como la historia, la filosofía, la sociología. Pero, como te digo, para entender cómo opera y cómo se mueve la sociedad en la cual el periodista se desenvuelve, es fundamental la educación, conocer la educación y conocer el periodismo también, por supuesto, y ejercerlo. Y es una de las cosas que motiva a uno a seguir estudiando, aprendiendo, y considera que a través de la educación y a través del periodismo se puede aportar mucho para que tengamos mejores generaciones, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos mejores generaciones de ciudadanos, tendremos un mejor país. La otra pregunta que le tengo es, ¿en qué cree que ha variado la formación de los periodistas, de la carrera de estudiantes de periodismo, de los años anteriores a la actualidad? Es está apuntada más hacia la parte tecnológica, ¿no? Es decir, muchos cursos teóricos, muchos cursos de las llamadas humanidades han sido trocados, cambiados por cursos prácticos. Lo que en el papel está bien, ¿no? Porque la universidad es fundamentalmente un trabajo práctico, ¿no? La parte teórica, la parte interpretativa, el llamado pensamiento crítico ya debería formarse en la educación básica, no en la universidad, pero apunta más hacia la parte práctica. Sin embargo, es fundamental también tenerse también mucho en la reflexión, en el análisis, ¿no? Y los trabajos, por ejemplo, los exámenes tradicionales ya han sido cambiados por trabajos de investigación. Han quedado mucho de lado los exámenes de pregunta y respuesta, los exámenes llamados objetivos, ¿no? Han sido cambiados básicamente por trabajos de investigación como están realizando ustedes, ¿no? Es definitivamente una carrera que apunta mucho a lo práctico. Sin embargo, hay que darle también, ya no definitivamente como antes, que era mucho más teórico, sino darle mucho más, hay que darle un espacio también a la parte humanística y a la parte teórica. Pero definitivamente
los tiempos, por la forma como corre el desarrollo tecnológico, apuntan a una educación fundamentalmente práctica. Y esa educación práctica tiene también que tener cimientos científicos, por supuesto, y también filosóficos, para entender como otra de las razones, junto con la educación y junto con el periodismo, también la filosofía como saber de segundo grado ayuda a entender mucho cómo piensa y cómo actúa el ser social, ¿no?, en la sociedad política. Ok, profesor, usted en su experiencia que ha tenido durante estos años, ¿qué es lo que nos podría decir si existe esta libertad de expresión de los periodistas cuando lleguemos a trabajar en el medio? ¿Existe? Porque se ha escuchado mucho, ¿no?, que los medios de comunicación están muy monopolizados y todos como que van para un lado, ¿no? Como lo podemos ver en el caso del gran monstruo, ¿no?, comercio, que se dice que a veces los mismos candidatos compran, entonces hay una unificación, ¿no? Todas las noticias van solo para un lado. Los medios de comunicación son empresas. Como empresas tienen una línea de trabajo y una línea de temas que consideran que son los más trascendentales de trabajar, que como medio y como empresa tienen sus intereses y los van a defender. Yo siempre les he dicho a los chicos que la sociedad está integrada por un conjunto de poderes. El periodismo es un poder, es uno de ellos dentro de la sociedad, hay otros poderes, y como poder va a intentar ejercerlo, va a intentar utilizarlo y se va a defender, por supuesto, de acuerdo a sus intereses y sus fines. Eso creo que es básico para entender un poco la política de los medios, ¿no? Son poderes que van a ejercer definitivamente el poder. Si uno entra a un medio, tiene que saber que va a trabajar bajo las condiciones que da la empresa. Como entra a cualquier empresa que no necesariamente es de comunicación, como puede ser al sistema financiero, y que también tiene un esquema de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Eso el comunicador tiene que saberlo de manera clara, ¿no? Y lo ideal o lo mejor sería que los mismos jóvenes, si no están de acuerdo en trabajar en una empresa bajo ciertas condiciones, se formen de tal manera que puedan ir formando sus propios proyectos, tengan sus propias iniciativas de trabajo. Definitivamente al ingresar tú tienes una línea de trabajo que te va a dictar la empresa. Tú puedes estar de acuerdo o no, ¿cierto? Lo ideal sería que hubiera más pluralidad con diferentes visiones del mundo, pero no la hay. Queda finalmente a los alumnos o a los nuevos periodistas es también la posibilidad de trabajar sus propias empresas, sus propios proyectos, hacerlo bien, aprender bien el periodismo, en qué consiste el periodismo, saber ejercer el periodismo, de repente trabajar mucho a través por redes sociales, ¿no? Porque ahora se está viendo bastante que los mismos periodistas que antes estaban vigentes en la televisión, ahora pues a través de sus propios canales, en redes sociales, sí continúan, ¿no? Y además, a veces cuando van en contra de nuestra ética, prefieren salirse, ¿no?, de un lado. O sea, es lo que usted recomienda para nosotros, si no seguimos la Yo lo que recomiendo es que primero se formen bien, que lean, que estudien, que investiguen, que tengan sus grados, que se vinculen, que puedan relacionarse bien con los demás colegas y de ahí se planteen proyectos, ¿cierto? Si hablamos de ética, pasa por entender qué cosa es la ética, qué cosa es la moral. Los medios de comunicación tienen lineamientos éticos que tienen que cumplir, no tienen una carta ética. Hay gente que cree que no tienen ética los medios. Los médicos trabajan bajo una ética, no pueden tocar determinados temas por cuestiones éticas, morales, otros sí los tocan. La libertad no es ni más ni menos que antes, es diferente. Hay cosas que antes se podían hacer, como mostrar de repente una foto muy cruda, que hoy día los medios no pueden hacer, o como antes en un determinado medio podían utilizar a la mujer como una manera de vender, y hoy día no se puede hacer, por cuestiones éticas. Esa es la ética y la moral postmodernista, pero bueno, si uno trabaja bajo esos lineamientos de acuerdo, puede ingresar a un medio y desarrollar sus habilidades. Si no desea ese camino, queda siempre la alternativa de repente de buscar financiamiento, ayuda exterior de algunos organismos como hay acá, como puede ser Ojo Público, IDL, y trabajar proyectos. Profesor Graham, usted es docente de la Universidad Jaime Bauzá Pineza y además también ejerce en la institución periodística.
Me gustaría saber cómo es que le ha ayudado el conocimiento de nociones de la docencia para también aplicarlas como periodista. No, definitivamente compartimos veces en clase que el periodismo es un poder muy interesante, muy significativo y es una manera sumamente interesante, por la redundancia, de conocer cómo opera la sociedad. Lo que les compartí es que así tanto como el periodismo ayuda, contribuye a entender cómo opera la sociedad, hay otros saberes, otros conocimientos que también lo hacen. Siempre les ha recalcado de una manera que el mundo es plural, no es un mundo monista, no tiene una sola razón, no hay solamente un camino y una vía para entender cómo opera y cómo se mueve la sociedad, hay muchas, ¿no? La vía económica, la vía sociológica, la vía antropológica, la vía teológica, la vía económica o la razón económica, la razón filosófica. Son caminos, son áreas que nos permiten entender cómo se mueve y cómo opera la sociedad. Es decir, definitivamente es complejo estudiarlas todas, pero no deja de ser atractivo preocuparse y acceder a ese tipo de conocimiento. Reitero, en una sociedad es plural. Tú no puedes pretender curar un cáncer hablando, ni alguien que tiene un mal de este tipo acudir a un lingüista, porque no lo va a poder curar, ¿no es cierto? Si tú tienes algún problema también de salud, no acudes a un chamán o a un huesero, sino acudes básicamente a la ciencia. Y si tú quieres de alguna manera que tu nota se haga pública, se haga conocida, recurres a la prensa, porque tiene un gran alcance y un gran poder y una gran llegada. Entonces hay que entender que este mundo, esta sociedad se mueve muy compleja y lo que ustedes están estudiando, eso lo he podido entender a través de los años, y es un poder muy significativo, muy interesante que les va a permitir entender de gran manera cómo se mueve la sociedad. Ahora, cambiando un poco del tema, háblenos un poquito acerca de Teo Bausati, que es un proyecto que ha venido construyéndose y recientemente ha salido, ¿no? ¿Qué espera usted de este proyecto? Todos esperamos mucho, ¿no? Teo Bausati es una iniciativa que ha tenido, por supuesto, un tiempo en el cual el proyecto tuvo que esperar debido a la pandemia. El proyecto iba a empezar ya en el 2020, pero a raíz de la pandemia tuvo en algún momento que postergarse, pero ahora ya está encaminado. Es un proyecto destinado a mostrar actividades culturales, artísticas, deportivas, notas curiosas, insólitas. Lo más importante de este proyecto es que está hecho en gran parte por alumnos de la misma universidad, ¿no? Son los mismos alumnos de la universidad quienes están produciendo los espacios, están desarrollando este trabajo muy interesante, porque sabemos que la universidad, por el hecho de enseñar periodismo y comunicación audiovisual, necesita un medio audiovisual de comunicación. ¿Qué técnica o habilidad considera fundamental para ser un buen periodista? Yo diría que con las tradicionales, que son la capacidad de síntesis, la capacidad de hablar en un lenguaje que hoy día llaman público, es decir, que la mayoría de la población me entienda, no de manera precisa, clara, dos cosas fundamentales, ¿no? Uno, seguir la noticia, siempre seguir la noticia, estar permanentemente conectado, pero algo que he aprendido con el tiempo son los conocimientos básicos de historia, de literatura, de filosofía, de sociología, de antropología, de economía y hasta de teología. En la medida en que somos un pueblo, el Perú es un pueblo bastante creyente, y elementos que junto con las características propias de un periodista, al expresarse, sencillez, rapidez, etc., vínculo, relaciones, fuentes, son claves también para entender cómo opera la sociedad. El periodismo, como compartía con tus compañeros, es una manera muy interesante, muy fuerte, muy significativa
de entender cómo opera y cómo se mueve la sociedad. Subrayo este término, cómo opera y cómo se mueve, en la medida que esté integrada por diferentes poderes, ¿no? Entonces, junto con las habilidades propias del periodista, de las cuales te he compartido hace un momento, hay conocimientos que son importantísimos, ¿no? Como te digo, conocer de filosofía, de historia, de antropología, de psicología también, de economía, porque son poderes también que se mueven también alrededor de la sociedad y que contribuye a entender mejor al periodista cómo esta sociedad, te digo, opera y cómo ante esta sociedad tan difícil, tan compleja, nos podemos de algún modo adaptar a ella, no nos termine de algún modo aplastando. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos encontramos ahorita en el set de TV Bausate y estamos aquí con el organizador de todo esto, que es la cabeza, con el profesor Gregorio Falconi. Queríamos, por favor, que nos cuente un poco más sobre la TV Bausate y ese proyecto que se está haciendo en la universidad. Bueno, Bausate TV es un proyecto que ya lo tenía el rector Roberto Mejía y me convocó para encabezar este proyecto interesante de hacer una parrilla de noticias, de programas tanto cultural, entretenimiento, educativo, tecnológico, donde hay ciencia. Entonces, con un grupo de alumnos, de 5 o 6 alumnos, hemos comenzado a hacer ya cuñas de programas, los flyers, los programas para poder identificarlos. Y ya hemos comenzado a emitir desde el martes, este último martes, hemos comenzado a hacer unas pruebas ya de ensayo, se podría decir, ¿no? Para comenzar a transmitir. Y bueno, estamos esperando que todos los exalumnos de Bausate se integren y entren a su canal, que ya Bausate tiene un canal de televisión, ¿no? Vía YouTube, ¿no? Y ahorita están a punto de lanzarlo. Sí, ahorita vamos a comenzar ya a lanzar se podría decir el tercer día, ¿no? Desde el martes, el cuarto día ya de emisión de Bausate TV, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? ¿Qué es lo que nos vamos a informar en esta plataforma? A ver, primero noticias. Noticias, que es lo más importante, tanto local, internacional, de espectáculos, de tecnología, de ciencia. Y después ya viene una cantidad de programas como la historia, cómo se creó Bausate, y después que fue universidad, como sabrás. Claro, porque todos tenemos que saber, como bausatinos que somos. Ese video va a permanecer ahí para que lo vean y se enteren cómo nació de instituto, escuela y ahora universidad. Y de ahí también van a conocer programas como Ruta Cultural, ¿no? Más de los hechos, que son reportajes que tenemos y que hemos realizado. También Dialogando de Cine, que es lo que la universidad hace, ¿no? Los chicos que son del Club de Cine, ¿no? Ellos grabamos, invitan a veces a actores o directores, todo eso también se va a emitir en un programa especial, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces ya saben, todos a comenzar a seguir a Bausate TV y estar informados.